Ricardo Chica Gelis, comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en proyectos de desarrollo social de la Universidad del Norte y docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, magíster en proyectos de desarrollo social de la Universidad del Norte y doctor en ciencias de la educación de la Universidad de Cartagena. Docente titular de la Universidad de Cartagena e investigador en áreas de las ciencias sociales, periodismo y medios de comunicación social. Entre sus publicaciones se destacan los libros Cuando las negras de Chambacú se querían parecer a María Félix y El fantasma urbano de Samir Betar, entre otros. Hay un libro que se llama Para que se acabe la vaina, del escritor William Ospina. Y él dice que en Colombia llegaron los carros, pero no llegaron las carreteras. Llegaron los hospitales, pero no llegó el sistema de salud. Llegaron los libros, pero no llegó la cultura letrada. De manera pues que para poder hablar de la experiencia que los sectores populares en el Caribe colombiano y aquí en Cartagena han tenido con la modernidad, hay que hacer una referencia no tanto a la economía, no tanto a la política. También se puede estudiar esta experiencia desde los medios de comunicación. De manera pues que el propósito de la charla de hoy tiene que ver con eso, con tratar de dar algunas pistas, algunos elementos para valorar la experiencia que los sectores populares de Cartagena tuvieron con la llegada de la modernidad a través de los medios de comunicación, en especial el cine. Y para esto hay que tener en cuenta que en 1938 Cartagena tenía más o menos unos 81.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que más del 70% de la población era analfabeta. Además, la ciudad no tenía alcantarillado de tal manera que los vectores biológicos eran terribles porque generaban una mortandad de niños en los llamados meses de mosca y calor, es decir, de mayo a agosto. Se morían 3 niños diarios en Cartagena. Ya ustedes saben que un alcantarillado salva más vidas que 15 hospitales. Dicho esto, hay otro elemento de contexto importantísimo antes de tocar el tema que hoy nos llama, que es aliados y nazis en la cartelera cinematográfica de Cartagena entre 1938 y 1945. Tenemos entonces que la emergencia, la seducción, la fascinación que en buena parte del mundo tenía el fascismo en aquella época, está relacionado con el desprestigio de la democracia y del capitalismo. Hay que recordar que unos 10, 12 años antes acaeció el crack de 1929, una crisis económica de repercusión global que se manifestó con muchas penurias, en especial el desempleo. Famosas son las fotografías que nosotros podemos encontrar en los Estados Unidos. Pero ¿qué ocurría en Colombia en esos años 20? Es un periodo que se conoce como la danza de los millones. Se reciben 25 millones de dólares propios de la compensación que los Estados Unidos hace a nuestro país de la separación de Panamá. Pero más que eso, lo que había era una preocupación en la élite de Colombia por saber cuáles eran los obstáculos o cuáles eran los mecanismos para que Colombia por fin se insertara en la dinámica internacional de la economía de las distintas naciones. Y es cuando aparece el llamado debate de las razas en el Congreso de Colombia. En este debate se concluyó que uno de los grandes obstáculos para que Colombia se modernizara estaba en la tara genética de los negros y de los indígenas. Todo esto en virtud del enfoque del debate que se dio. Y el enfoque tenía que ver
con la eugenesia, es decir, una pseudociencia que estudia las jerarquías de las razas. Y toda vez que nosotros aquí en Colombia vivimos en una pigmentocracia, vivimos entonces en una jerarquía socio-racial. De allí, de ese debate, aparecieron entonces dos grandes decisiones. Una decisión fue promover la llegada de nórdicos, de alemanes y de europeos blancos de la zona norte de aquel continente. Y también prohibir la entrada a judíos y a árabes. Eso por una parte. Y la idea era que estas razas se mezclaran con los negros y los indígenas de Colombia y de esa manera superar las llamadas taras genéticas que estaba en el debate llamado de las razas en los años 20. En todo caso, semejante situación de postración de la gente en su calidad de vida y que se manifestaba, lo repito, en el analfabetismo y en los problemas, digámoslo así, de acceso a la salud, entre otros aspectos que eran promesa de la modernidad, no significaba que la gente era pasiva, todo lo contrario. Lo que pasa es que en los archivos de prensa, en los archivos institucionales, en los archivos de medios o en los archivos eclesiásticos y en otros archivos, en los familiares incluso, es difícil encontrar cómo se manifestaba aquí en Cartagena la gente en tanto su incomodidad, en tanto su inconformismo. Pero hay que asumir que la gente no estaba contenta con la situación. Llega entonces el cine, tiene unos antecedentes desde finales del siglo XIX. Como todos saben, el cine aparece en distintos lugares de Europa, pero hay una experiencia que es la más relevante, la de los hermanos Lumière. En 1897 presentan su invento que tiene un éxito en el mundo entero y ellos finalmente contratan unos camarógrafos que van por toda la geografía continental promoviendo este invento. Aquí llega un camarógrafo apellido Beire. Beire llega a la ciudad de Colón, en Panamá, cuando Panamá todavía formaba parte de Colombia. Y en efecto navega hasta Cartagena, pero él venía muy enfermo. Venía muy enfermo porque Cartagena, como lo dije hace un momento, tenía un problema de insalubridad grave y él sencillamente le da asco esas miasmas, esa hediondez de la ciudad y no logra desembarcar. Él le escribe unas cartas a la mamá y termina regresándose en esta ocasión a Cuba. Sin embargo, termina llegando el cine a Cartagena de una u otra manera, toda vez que esto siempre ha sido un puerto y su vida de muelle le facilitaba ese intercambio con todos esos inventos maravillosos y con todas esas novedades que se daban en el mundo. La vida de muelle es una categoría crucial al momento de hablar de aliados y nazis en la cartelera cinematográfica de Cartagena. ¿Qué significa la vida de muelle? Era cuando la gente del barrio y la actividad portuaria estaban fusionadas en uno solo. Eso significaba que la gente tenía acceso a todo tipo de mercancías, a todo tipo de músicas, a todo tipo de vuelco de las costumbres, a todo tipo de gustos, de modas, de novedades, de noticias. Y esto permitía que de alguna u otra manera la gente tuviera, digámoslo así, una mentalidad muy caribe, es decir, llena más de agua que de tierra. Dicho esto es un elemento importante. El cine entonces llega con mucha facilidad a Cartagena. Y en un principio era un negocio intermitente. A veces se proyectaba, a veces no se proyectaba cine. En todo caso, lo que ocurre es que más o menos hacia 1914, 1915, hay un señor de aquí, se llama Belisario Díaz, a quien le interesa promover el negocio del cine y él es el que regulariza la proyección de cine en Cartagena. Quizás el cine más emblemático de aquellas primeras épocas es el cine Variedades, que después se convirtió en el cine
Cartagena, ahí en el barrio de Getsemaní. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que el cine no era un ritual tal y como lo conseguimos hoy. Tú compras una boleta y miras la película. No, habían una gran cantidad de actividades antes de proyectar la película. Había música, habían rifas, habían espectáculos callejeros, se promovía la gastronomía popular. Y cuando tú entrabas al cine, había gente dando espectáculos en la tarima, habían concursos de baile y también habían orquestas improvisadas que de alguna u otra manera daban cuenta de la película. La acompañaban y la ambientaban. Ya para 1929-1930 llega el cine sonoro y es el cine argentino. Es el cine argentino el que tiene una gran relevancia. Carlos Gardel muere aquí en Colombia en los años 30, pero llega la Segunda Guerra Mundial. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, la disputa también se hace simbólica, la disputa también se hace cinematográfica. Ya para entonces encontramos un cine panamericanista hecho en México y producido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y también por la Fundación Rockefeller. Y tenemos un cine fascista, ultranacionalista, producido en Buenos Aires y promovido por los nazis. Ese cine llega a Colombia, más sin embargo el FBI está aquí en nuestro país haciendo una lista negra de los distintos simpatizantes del movimiento nazi en todo el territorio nacional. Y hay que tener en cuenta pues que los intereses económicos de Alemania estaban por lo menos desde el siglo XIX aquí en Colombia. Por eso es que la ideología nazi, lo repito, se hace atractiva, se postula como una alternativa al fracaso de la democracia, por una parte, y también al fracaso del capitalismo. Ese proceso de seducción viene acompañado con una consolidación de las estrategias comunicativas que vienen no solo de Alemania nazi, sino también de los Estados Unidos. El lenguaje cinematográfico se constituye en un recurso crucial porque moldea la conciencia. Es decir, el cine no solamente te dice qué pensar, sino cómo pensar y cómo desear. De tal manera pues, que en concreto aquí a Colombia, las películas panamericanistas que apoyan a los aliados, es decir, a los Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, pero especialmente los Estados Unidos, la produce Walt Disney con una película que se llama Los Tres Caballeros. Son tres personajes, ¿verdad? Uno que es norteamericano, se supone que es el Pato Donald, luego viene Pancho Pistolas, que es de México, y José Carioca, de Brasil. Entonces se crea, digámoslo así, un sentimiento panamericanista que es reproducido por otras películas mexicanas, como por ejemplo La Virgen que portó una patria, o otra película crucial también que agrupa todo este sentimiento panamericanista como Simón Bolívar. Y así encontramos otra película como La Liga de las Canciones y La Liga de las Naciones, o Escuadrón 504, que es un escuadrón de aviadores mexicanos que participó en las distintas batallas en el Pacífico. Mientras tanto, el cine nazi como tal no llega solo una película alemana que se llama El Estudiante, que es producida en 1935, igual no es hablada en castellano, entonces ya les había dicho que hay una condición en la recepción que es importante, la gente es analfabeta y por lo tanto el cine hablado en español tiene mucha fuerza. Si bien no llegan las películas, llega el discurso, llega las ideas nazis, llega la fascinación por, digámoslo así, por el brillo mediático de la promesa nazista. Tanto es así, que aquí en Cartagena había un periódico nazi, se llamaba Patria Nueva, era el órgano de la Falange y estaba dirigida por un español y había un periodista local. También son famosos los discursos nazis que se promulgaron, se dijeron y tuvieron muchos seguidores en el antiguo Teatro Heredia, hoy Adolfo Mejía. También resulta importante tener en cuenta que dentro de los discursos nazis, no solamente en la prensa y no solamente en la política, también
digámoslo así, había una fascinación de la imagen de Hitler. Toda vez que en 1938 Adolfo Hitler fue candidato al premio Nobel. Entonces, es un asunto de contextualizar y tratar de ubicarse en la sensibilidad de aquella época. Hay otro aspecto que, digámoslo así, funciona como una especie de pegante social. Y tiene que ver, y esto es un poco delicado, es un poco arriesgado, pero tiene que ver, digámoslo así, con los preceptos, los valores y la ideología del catolicismo. El catolicismo llega a Colombia, por supuesto, con la conquista y es el único referente que logra abarcar toda esta geografía abrupta y compleja como es Colombia. Acuérdense que nuestro país no tiene carreteras, de tal manera que el Estado nunca, hasta el día de hoy, fue capaz de abarcar todo el territorio, más sin embargo, la ideología católica sí. Y no solamente como ideología, sino también como institución. En la selva más alejada, en el páramo más alto, en el lugar más lejos, ahí siempre hay una manifestación, una referencia a este aspecto católico. Allá, en las poblaciones afrocolombianas, tú llegas, por ejemplo, a una iglesia del Chocó y el Cristo es negro, la Virgen es negra. O tú llegas a una población indígena y tú te das cuenta que también, digámoslo así, hay una adopción, una asimilación, ¿sí?, de todos los elementos a la sensibilidad local. Esto es clave, este elemento es clave porque todos estos aspectos, todos estos valores conservadores, verticales, patriarcales, digámoslo así, de alguna u otra manera tienen alguna conexión con esa sensibilidad nazi de aquella época. Por eso es que es tan fácil, de alguna u otra manera, ¿verdad?, que hay una fascinación alrededor de este tema. Sin embargo, en Colombia también hay una fascinación por seguirle la pista a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, tal cual y como si fuera un show, un concurso de competencias, cuando de repente encontramos que las dimensiones de la Segunda Guerra Mundial y sus efectos es literal un apocalipsis. Es un apocalipsis. Sin embargo, el cine que se promovió en aquella época servía para apaciguar las ansias, las inquietudes de la gente. En Cartagena, por ejemplo, de acuerdo con los archivos que he revisado, encontré que en febrero de comienzos de los años 50, un colegio aquí en el centro histórico tenía una tablilla que decía: no se aceptan negros ni gente mal vestida. Lo mismo encontré con los distintos testimonios de gente que vivía en el barrio de Chambacú. Allí, por ejemplo, varias personas me dijeron: yo no podía decir que vivía en Chambacú porque entonces no me aceptaban en el colegio. Tenía que decir que vivía donde una tía, tenía que decir que vivía donde un tío. Todos estos elementos, estos testimonios, estos archivos, etcétera, etcétera, dan cuenta de una realidad, de una jerarquía sociorracial. Y la gente, por supuesto, había gente que estaba inconforme. Había gente que estaba inconforme. Sin embargo, esto también supone una negociación. La gente entonces negociaba. ¿Cómo? Con la ropa. La ropa es importantísima porque cada cuerpo, un cuerpo vestido es un portador de clase social, es un portador de prestigio. Yo una vez le pregunté al fallecido boxeador Rocky Valdés, campeón mundial de boxeo, cartagenero, de aquí, del barrio de Getsemaní, que si él entraba en los años 50 al Teatro Cartagena, y él me decía: no, porque ahí no entran los negritos, a menos de que estés bien vestido. Entonces estamos hablando de elementos que te dan cuenta del moldeamiento de la conciencia y que se manifiesta en las opiniones, que se manifiesta en las condiciones sociales, que se manifiesta en las decisiones, que se manifiesta en el comportamiento de la gente y en aquello que considera que es su identidad y su memoria. Si nosotros nos ponemos a estudiar el enfoque social del cine aquí en Cartagena, nos vamos a dar cuenta que hay muchos elementos que están por descubrir, o mejor, que están por develarse
porque lo nuevo es lo olvidado. Y esa ha sido la gran tragedia de nuestra historia, es decir, de los sectores populares, en donde no estamos visibles en nuestra condición periférica ni en nuestra condición subalterna. Hacer historia del cine es dar cuenta entonces del papel que hemos tenido en ese devenir, en ese proceso que no ha sido fácil, que se caracteriza más que nada por la historia del abuso. Regresando a algunas características de la cartelera cinematográfica en aquella época, tenemos que dar cuenta de lo siguiente. Del 100% de las películas que se programaban en Cartagena, el 66% venían de Hollywood. Solo el 34 y piquito por ciento venía de América Latina, en donde el lugar de México, la cinematografía mexicana, era muy, muy relevante. Pero había una diferencia. Esta masa de películas que venían de Hollywood se programaban cada 15 días. Había una circulación, había una rotación de títulos. Cada 15 días se cambiaba. En cambio, con el cine mexicano no descubrí, por ejemplo, una película emblemática como Ahí está el detalle, con Cantinflas. Se filma en México en 1940. Llega a Cartagena en 1943. Y todavía uno revisa los archivos de prensa 10 años después, en 1953, y se sigue viendo la misma película. Entonces estamos, y así pasa con varias, pasa con varias cintas. Se reproducen por 3, 4, 5, 10 años. Entonces imagínense ustedes el impacto que pueda tener este tipo de películas, sobre todo porque utiliza un recurso comunicacional importante y es el melodrama. Toda vez que el melodrama, digámoslo así, no es solamente un recurso para relatar una obra de teatro, una novela o una película, también es un recurso social, es un modo de ser. Somos melodramáticos y el cine nos reconfiguró los estilos de ser melodramáticos. Y más aún, en especial con un personaje como Cantinflas, un personaje como el Chupamirto. Cantinflas es un personaje que es un peladito, es decir, es un desempleado, dicharachero, un culebrero, como decimos aquí en Colombia. Este culebrero, ¿verdad?, es un personaje que nos enseña y que enseñó al público de aquella época una referencia. Ser pobre también es un estilo. Entonces, ¿qué aprendió la gente cuando llegó el cine al Caribe colombiano? Cuando llegó el cine a Cartagena, aprendió estilos de ser pobre. Finalmente, desde el punto de vista del cine de los aliados y el cine de los nazis, que si bien no llegó ese cine, sí llegaron sus discursos y sus ideas. Ahí hubo, por supuesto, una dimensión donde la disputa simbólica se hizo clave. Se satanizó el fascismo, se satanizó el nazismo, se satanizó todo ese movimiento en cabeza de Hitler y, por supuesto, el holocausto nazi también se convirtió en una referencia en la cognición mundial. Sin embargo, me parece que el fascismo nunca desapareció, y mucho menos en un esquema sociorracial como el que vivimos aquí en Cartagena. Mucho menos aquí, donde por ser negro no te dejaban entrar a un colegio, o tú mismo te cohibías para entrar al cine, o tenías que vestirte de tal manera para que te dejaran circular. Finalmente, escribí un libro que pueden bajar de internet que se llama Cuando las negras de Chambacú se querían parecer a María Félix. La pregunta es, ¿y por qué las negras de Chambacú se querían parecer a María Félix? Y una de las apuestas es porque querían dejar de ser negras. Es decir, maquillarse, pintarse, peinarse, posar para una foto, vestirse como María Félix. Era una manera de negociar con el sistema sociorracial que hasta el día de hoy nos caracteriza.